Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ken Jiménez, teólogo en formación de la Uni Bautista. Ahora vamos a estar viendo una breve explicación de los textos bíblicos que serán analizados, precisamente en el tema de la fidelidad en la alianza y obediencia a la ley en la Biblia. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de la fidelidad en la elección, alianza con Dios y la obediencia a su ley. La violación de la alianza. Tendremos la lectura y la explicación de Jueces, capítulo 2, del 10 al 13. Seguidamente, una reflexión acerca de esto y posterior también a la que experimentó la alianza con Dios, que permitió que se alejaran de él y adoraran a otros dioses. Seguiremos con destacar las consecuencias a esa violación de la alianza y cómo afectó la relación entre Dios e Israel. Vamos con Jueces 2 del 10 al 13 en la nueva traducción viviente. Aquí queremos recordar lo aprendido en el capítulo 4 del libro que estudiamos acerca de los nombres de Dios. Precisamente en las páginas 3 y 4 cito, ya los de la Septuaginta traducen el tetragrama YHWH por curios, de modo que desde muy pronto debió leerse y hablarse de Señor. Precisamente en la nueva traducción viviente de referencia dinámica, que es una forma adaptada del idioma a el mundo actual, es decir, más contemporáneo. Citamos, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Recordemos un poco el contexto histórico, algo muy importante acerca de esa generación que permaneció fiel. En Deuteronomio 1, 34, versículos siguientes nos dice, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra, porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, me dijo Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante, Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Es aquí pues el contexto histórico enseñándonos la generación que ingresó a la tierra prometida, exceptuando a Caleb y a Josué, quienes fueron los únicos de la generación que pereció durante 40 años que estuvieron vagando por el desierto. Esa generación se mantuvo fiel y estuvo siempre frente a los preceptos de Dios.
Ya con este contexto podemos responder al cómo se alejó de Dios y adoró a otros dioses, las consecuencias y su afectación. Vemos entonces que la próxima generación que no entró a la tierra, sino que precisamente heredó a la tierra, nacieron en la tierra, quedaron con qué? Con falta de entendimiento del conocimiento de Dios. Esto significa que conocían el texto, la teoría, conocían las enseñanzas, pero no la practicaban. Olvidaron todos los milagros y promesas que hicieron a sus antepasados. Abandonaron a Dios y adulteraron con él. En conclusión, apostataron de su fe. Las consecuencias de esta violación fue el enojo que Dios tuvo con su ausencia en presencia de ellos, lo que nos da como resultado una generación perdida. En el quebrantamiento de la ley, vemos en Primera de Samuel la reflexión de cómo este pueblo de Israel pide para ellos un rey. Resaltaremos la importancia de obedecer la ley de Dios y las consecuencias del quebrantamiento de esta ley. Samuel 8 del 4 al 7 dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron a Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgues así como lo tienen los demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Veamos entonces aquí el contexto inmediato a estos pasajes, versículos 3 y 8 de las mismas citas. En el 3 nos dice, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia, refiriéndose así a los hijos de Samuel. Luego, desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Fue la respuesta que dio Dios a Samuel. Explicado esto, podemos sintetizar la importancia de obedecer la ley de Dios. Enseña que Dios es siempre fiel y nos protege cuando estamos sujetos a Él. Nos cuida, aún de nosotros mismos, como sucedió con Gedeón, el juez de ellos en ese tiempo. Jueces 8 al 23 enseña, pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Es importante este pasaje porque explica que al mantenernos fieles a Dios como Gedeón lo hizo, Dios continuó gobernando, ayudando y sujetando al pueblo. Mientras que cuando el pueblo reemplazó a Dios por un rey, en este caso con Samuel, ese mismo rey los ultrajó, los maltrató y los llevó a la decadencia. Porque precisamente era el rey que ellos habían escogido. Dios, el Señor, estaba siendo relegado. Continuaremos con la violación de la elección y la alianza. En esta encontraremos en el texto de los reyes cómo el rey Salomón cae en idolatría al casarse con mujeres extranjeras y adorar a dioses falsos. Vamos a ver la gravedad de violar esta elección y esta alianza a pesar de ser elegido y bendecido por Dios. Vamos adelante. Y ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo,
no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Molot, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Es bien conocido, pues, como primero Salomón, a pesar de ser elegido por Dios para hacer luz, erró en su propósito. Aquí encontramos la elección por y para. Es escogido por Dios, su Dios, el Señor, para hacer luz, pero erró en el propósito en ese momento por la desobediencia a Dios. En Salomón se produjo excesos y esto a idolatría y maldad. Aunque Salomón cumplía con las características y la aprobación del soberano Dios en su elección, este hombre, el más sabio de ese entonces, quien gravemente cambia su realidad a las de su pueblo también de una manera total. Fue Salomón que sentó las bases de la división de Israel como nación unificada de ese tiempo, porque recordemos que él fue el último que reinó a Israel de manera unida. Saúl, David y Salomón. Vemos claramente aquí la división del reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Podemos entonces, de esta misma manera, recapitular y llegar a una conclusión donde podemos demostrar que estos acontecimientos, como es el Antiguo Testamento, a través de estos relatos o micro relatos, como nos han enseñado, componen una verdad del Dios revelado. Seguidamente de la revelación progresiva que tenemos hasta nuestro tiempo, respecto a ello podemos también afirmar lo siguiente. Todo lo aprendido anteriormente nos debe hacer un llamado a la acción de permanecer en verdad. Jesús es la verdad. Y lo iremos en la versión donde tenemos memoria, en la versión donde muchos estamos siendo educados y también bendecidos. Hablamos de nuestra versión española Reina Valera de 1960. Segunda de Timoteo 4 al 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Gloria sea al Señor. Que no nos pase, Dios no permita, que no nos pase, amados hermanos y hermanas, como a Israel y Salomón,
que fueron elegidos por Dios para hacer luz a las naciones y se olvidaron de ello, concentrándose solamente en ellos. Y olvidaron la alianza con su Dios. Lo que quiere decir este pequeño taller es que usted y yo somos elegidos por Dios para hacer luz a las naciones por medio del Evangelio y aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se trata de nosotros, no se trató de Israel, no se trató del rey más sabio de Israel, siempre se trató de Dios, siempre se trató de aquel que gobernaba a su pueblo, porque gobernar significa hacer justicia. Precisamente Dios estaba haciendo de juez, por eso impuso este gobierno de los jueces, que terminó con Samuel, pero que él era el Dios supremo juez. Un Dios preocupado por su pueblo, que cada vez que clamaba a él enviaba y levantaba jueces. Hoy tenemos usted y yo la gran tarea de, como somos elegidos por Dios con las características y todo lo que el soberano ha premiado y ha hecho para que seamos luz de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y algo muy importante, somos llamados para vivir en comunidad y en la salvación colectivamente crecer en esa salvación dada por Dios. Y así hemos llegado al final de esta pequeña reflexión. Muchas gracias. Oremos. Señor Padre, Dios de gloria, de misericordia y poder, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Te pedimos en su nombre que nunca, oh Señor, nos alejemos de ti como nuestro juez, como nuestro proveedor, como el que gobierna, como el que imparte justicia. Pero ante todo, Señor, a tu Hijo, Señor y Salvador Jesucristo, que nos has otorgado para que seamos luz y sal de la tierra. Perdona, Señor, cuando queremos poner algo en reemplazo a ti. El trabajo, las discusiones, las enfermedades, la economía. Queremos, oh Señor Dios, serte fiel y como Gedeón poder responder: tú gobiernas nuestras vidas y corazones y solamente tú gobernarás en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga, nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones.